Ser fotógrafo presidencial, por supuesto que no es solamente apretar un botón, es estar ahí. Y cuando digo estar ahí, es estar ahí con todas las letras, cuando la historia realmente respira, es aprender a moverse en silencio en los pasillos donde se decide el destino de un país. Es ver de cerca lo que muchos solo imaginan, gestos tensos, miradas que dicen más que discursos, manos que firman, manos que se estrechan, miradas que parecen honestas pero después dicen lo contrario, y solamente el testigo sabe, porque respira el ambiente. Y desde los años oscuros del proceso de reorganización nacional, donde cada imagen era un riesgo, también, quizás, y cada encuadre podría ser una verdad incómoda y hasta una pregunta, ¿qué hago? ¿La publico? ¿La muestro? Me van a decir que sí, esta me la guardo. Esto es historia, aunque no me dejen. Hasta el regreso bendecido de la democracia con Raúl Alfonsín, donde la Cámara empezó a capturar algo nuevo. Yo le digo esperanza, y ustedes pónganle, si quieren, el nombre que quieran. Después vinieron, por supuesto, otros tiempos, otros rostros, otras formas de poder, desde Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, donde la política volvió a encender cada uno con su estilo. Y más tarde, como dije, Mauricio Macri, bueno, Alberto Fernández. Y cada uno dejando su marca. No voy a opinar. Ustedes saben y tendrán cada uno su opinión, porque la verdad después de la historia está a la vista. Su clima, su forma de habitar el poder. Y hoy con nuevos protagonistas. La historia sigue escribiéndose, por supuesto, y también fotografiándose, porque ser fotógrafo presidencial, yo creo que es entender que una imagen no es solo una foto, es un documento, es memoria. Sin más dudas, es la prueba misma. Estoy en contacto con quien después de 47 años capturando la intimidad del poder en la Casa Rosada, se despidió en su rol como fotógrafo presidencial y se llama Víctor Buje, con B larga y doble G, si lo quieren googlear. Víctor Buje. Felicitaciones, Víctor. Gracias por atenderme. Buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Hola, Sebastián. Bueno, coincido en un 100% con tu prólogo y te lo agradezco. Por favor. Víctor, le quiero preguntar ¿cómo llega una cámara a su poder por primera vez y dijo, este va a ser mi medio de vida? Y la cámara me la colgó mi papá. La cámara me la colgó mi papá, que fue fotógrafo y fue fundador de la Asociación de Reporteros Gráficos, fotógrafo número 15 en Argentina, asociado ahí, digamos, ¿no? Así que para mí fue una responsabilidad que por suerte se la pude devolver con sacrificio, con amor y siempre mirándolo a él, aunque no esté, en todo momento, como guía, ¿no? Diríamos. Mi viejo fue mi guía. ¿Alguna frase que le haya dicho, alguna frase, Víctor, que le haya dicho su papá, sí. Que para la carrera? ¿Cómo? Sacá y no hables. Maravilloso. Sacá y no hables, ya está, retratá y no opinés, no hables, acá están las fotos y a casa. Y así lo hice, lo hice durante casi 48 años. Sí. En definitiva fueron 50 años, no lo mío, porque yo arranqué en el 75, pero no en gobierno arranqué en el 78 en plena dictadura. ¿Cómo llega en el 78 plena, cuando Jorge Rafael Videla era la cara del régimen en ese momento? ¿Cómo llega ese trabajo? Y bueno, porque yo comencé a trabajar a los 14 años, en esa época permitían trabajar a los menores en el Estado, y trabajaba en el Ministerio de Economía, que está frente a la Casa de Gobierno. Pero en los momentos donde yo tenía tiempo me acercaba al diario La Nación, que mi viejo era fotógrafo del diario La Nación, y ahí comencé a entrenar y a ver, y más allá de que mi casa en su momento se convertía en un laboratorio, porque
no te olvides que estamos hablando de fotografía analógica, ¿no? Claro. Donde se tenía que armar la cubeta, la ampliadora, los líquidos, apagar todas las luces, y él se dedicaba a copiar, porque él se dedicaba mucho a fotografiar a los jugadores de fútbol, y después iba y le vendía la foto, ¿viste? Más allá de su trabajo como reportero gráfico, pero el chivo de él, palabra sagrada en esa época, era ese, ¿viste? Así que yo aprendí a ver en la oscuridad cómo aparecía una imagen, ¿viste? Y bueno, con el tiempo, ya que éramos vecinos y había un gran compañero de él y un gran fotógrafo que se llamó Higinio González, que para recordártelo fue el tipo que sacó la foto de los 3 comandantes gritando el gol en el año de 1978, los 3, Macera, Agosti y Videla gritando el gol, como foto simbólica del Mundial 78, ¿no? Que yo siempre digo que el Mundial se abre con esa foto y se cierra con la foto de don Ricardo Alfieri, que la denominan el abrazo del alma, donde un muchacho se acerca sin brazos a abrazar a Talantini y a Filiol, foto recordada después del Mundial, y te vas a dar cuenta. Sí, la tengo muy presente, claro, por supuesto. Claro. Por supuesto, Víctor. Mi homenaje a ellos, ¿no? Y bueno, iba a entrar en el año 70, a finales del 73 ya estábamos negociando el pase, y después vino la muerte de Perón, y bueno, y todo eso se fue. Después vino lo que vino, el golpe, el secuestro de Isabel y el golpe de Estado, y bueno, y todo eso se fue dilatando hasta que en el 78 pude ingresar a Casa de Gobierno. Mientras tanto estuve trabajando, colaborando para el diario La Nación y para una editorial que se llamaba la Editorial Codex, que tenía una revista que se llamaba La Deportiva. Claro. Te lo cuento porque el tal puntual era que a mí, por darme una mano, porque yo te imaginé que recién arrancaba, una vez cargué el rollo al revés, así que imagínate mi condición profesional cuál era, ¿no? Pero me decían, andá a la cancha de Argentinos Juniors y seguilo al 10 vos seguilo al 10. Yo, los fotógrafos en esa época cubrían los partidos 10 minutos y salían rajando para otra cancha, y el único que quedaba en la cancha de Argentinos Juniors era Víctor, era yo, ¿viste? Y el 10 quien terminó siendo, ¿no? Diego Armando Maradona. Claro. Estoy charlando con Víctor Buje, que después de 50 años capturando la intimidad del poder en la Casa Rosada, se despidió. ¿Cómo se presentaba a cada presidente, a cada mandatario? Por supuesto que ya lo conocían, pero tenía que haber una charla de rigor, quizás, señor presidente, ¿cómo le va? Algunos más formales, otros menos formales. ¿Cómo era el primer entre o el primer trato con cada uno de los presidentes que le tocó trabajar? Si yo te lo tendría que definir, rápidamente sería buen día, buenas tardes, buenas noches. Tratar de no hablar fue para mí uno de los beneficios que me generó dedicarme a lo que realmente yo tenía que hacer y por el cual cobraba un sueldo, que era hacer fotos. Porque vos ahí adentro, cuando te dedicas a hacer 2 cosas y a vos te asignan una y vos querés hacer 2, claro, lo más probable es que salgas eyectado, ¿viste? Y mi laburo y mi contacto con los presidentes, y en este caso con la presidenta, fue siempre la cámara. Tampoco te voy a decir que no he hablado en más de una oportunidad con algunos de ellos, pero siempre en la medida que ellos provocaran la conversación. Yo no fui un tipo que me metía en situaciones que no me correspondían, bien estrictamente fotógrafo. Claro, ¿alguien le pedía algo en particular? Porque seguramente dentro de su rol, que lo conocía muy bien, y a medida que avanzaba el tiempo, saber momentos, lugares,
ángulos y favorecer. Seguramente quizás en algún momento dice, mira, me gustaría tal cosa, o quizás le hayan censurado algo que dice, ¿qué está pasando con este presidente, con mi trabajo? En el 90% de mi trayectoria nunca me pidieron nada, al contrario, nunca. Trabajé con una libertad absoluta. Después, cuando la llegada de los celulares, empezaron a precipitar algunos acontecimientos que, bueno, hoy le están sucediendo a la mayoría de los reporteros gráficos. Cuando yo hablo de reportero gráfico, trato de encasillar al profesional de la fotografía, ¿viste? Claro. Pero la llegada del celular intentó por medio de entornos que no tenían que cumplir esa función, pero debido a su necesidad, para decirlo de alguna manera, de hacer algo, hacían fotos con celulares, ¿viste? Eso comenzó en la última etapa de Cristina, y se acentuó en los principios de Macri, y después siguió así y sigue hasta la fecha, pero pero jamás una foto. Yo soy un tipo que estoy contento con lo que está pasando con la fotografía y con los celulares y demás, porque ya nadie puede, vos fíjate, ¿no? Un ejemplo puntual, que ya es viejo, diríamos. ¿Vos te acordás cuando ingresa el micro del equipo de Boca a la cancha de River, que lo matan a piedrazos? Que le tiraron un piedrazo y que eso deriva en la final en el Bernabéu el 18 de diciembre. Exactamente. Bueno, ahí no había presencia de reportero gráfico, eran los celulares. O sea que por un lado yo lo reivindico la actividad del celular, porque cualquiera en este momento se convierte en un reportero gráfico, ¿viste? Claro. Antes necesitaba la llegada del fotógrafo del diario o de la revista para confirmar el acontecimiento. Ahora no, ahora es un segundo, menos, un avo de segundo, pum, hiciste la foto y la hizo doña María o don José o Jorgito, que iba caminando por la calle, ¿viste? Entonces, eso para mí es re importante en lo que respecta a la información, ¿viste? La mayoría tiene un celular y la mayoría puede hacer una foto, en este caso política, o en un acontecimiento determinado en la calle. Tal cual. ¿No? Víctor, ¿qué sintió el día que Alfonsín se subió al helicóptero y que aterrizó en el regimiento? Hay una frase que yo la conozco, si la quiere compartir usted, y si se acuerda, seguramente que sí, porque ser testigo de ese momento, qué fuerte para la democracia también y para un presidente, ¿no? Yo tuve 2 idas en helicóptero con Alfonsín. Una fue a La Tablada. Claro. El levantamiento del regimiento. El levantamiento del regimiento, el copamiento, diríamos. El copamiento del regimiento a La Tablada, donde tuvimos casi 48 horas a los tiros, sin parar, y una sociedad petrificada frente a lo que estaba sucediendo, y al final en Casa de Gobierno el presidente quería ir y había gente que le decía no vayas, a otro sector le decía andá. Bueno, se ve que cuando aparece una información de que estaban dadas las condiciones supuestamente para ir, más allá de que había gente que decía no, que te van a tirar, le van a tirar el helicóptero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Alfonsín decide ir. Evidentemente había un renglón de seguridad para que él se traslade, ¿no? Pero inclusive llegando al regimiento se hablaba de que nos habían tirado unos tiros al helicóptero, cosa que yo no lo percibí nunca, ¿viste? Bueno, se bajó ahí, se descendió ahí, y bueno, comenzó la recorrida entre cadáveres, yo ahí siempre digo que conocí lo que era el olor a la muerte, ¿viste? Fue una cosa muy impresionante, todo en silencio, recorriendo lo que había sucedido desgraciadamente en La Tablada, ¿no? Y después fue la otra, la de Semana Santa, cuando frente a la plaza
Alfonsín se había levantado, había sido el levantamiento de la Pintada. Alfonsín anuncia que se trasladaba a Campo de Mayo. Yo tuve un gesto ahí de José Ignacio López, que fue el vocero presidencial, que me dijo, anda vos. Yo me subí, llegamos en el trayecto, para que te des una dimensión de lo que era el país en ese momento. El trayecto fue de Retiro, de un helipuerto de la Fuerza Aérea al lado de la Estela Maris. Subimos y el trayecto a Campo de Mayo transitó los distintos estamentos sociales de la Argentina, porque se recorrió tipo pasando, primero costeamos el río y después ya nos internamos en la ciudad desde el punto de vista aéreo, diríamos, ¿no? Y ahí donde se veía la Villa La Cava, por ejemplo, y desde la Villa La Cava, donde estaba la gente que no tenía recursos, se manifestaba el apoyo con distintos elementos, manteles, palos, ademanes con los brazos, ¿viste? Y después desde la vecindad de La Cava, que sería la parte rica de San Isidro, diríamos, se manifestaba lo mismo, ¿viste? O sea que había, yo esto lo cuento con mucha realismo y con mucha emoción, porque evidentemente se estaba defendiendo a la democracia, ¿viste? Tal cual. Se estaba defendiendo a la democracia. Bueno, y llegamos a Campo de Mayo y me dice, ojo, ¿viste? Cuídate. Bueno, te imaginas que a mí, que un militar, que un tipo preparado, con armamento y demás, me diga eso, me daba, entré en un no te lo voy a negar, entré en una especie de pánico, diríamos, de decir, bueno, y aparte el único civil era yo, y era un pibe, ¿viste? Y tenía el pelo largo, y bueno, y llegamos al despacho del comandante de la zona. Alfonsín se mete en el despacho de él, yo me quedo en un sillón. El momento no era un momento de tranquilidad, era un momento de mucha tensión. Había militares, vos te acordás que se llamaban, estaban divididos entre los cara pintadas y los supuestamente militares leales, ¿viste? Me acuerdo. Pero sí. ¿Qué pasó? La gente comenzó a intentar ingresar al regimiento, cosa que pudo ser parada por la gente del radicalismo y del peronismo, que llegó al lugar para frenar el avance porque querían saltar los alambrados, ¿viste? Y en el lado nuestro se gritaba avanza la civilidad, y se cargaban ametralladoras con 2-3 metros de balas, viste las ametralladoras que cargan el tirón largo de balas. Sí, sí. Así que yo, y Rico, que no venía, tuvo que movilizarse el edecán de ejército, que era el teniente general Han, a buscarlo. Se demoraba la situación, el momento se ponía realmente, para mi gusto, tenso. Y vos fíjate que nunca hablamos entre los que fuimos, que eran los 13 decanes y 3 integrantes de la custodia presidencial, y el jefe de la Casa Militar y el jefe de la Fuerza Aérea estaban ahí, nadie más. Después, como civil, estaba Alfonsín y el que te está hablando. Hasta que llegó Rico, lo hicieron defundarse, desarmarse, ingresó a la audiencia y yo tomé la decisión de no hacer la foto, porque la verdad que sentí que capaz que cometía un error, no sé, fue una reacción mía que la valoro, porque cuando yo te cuento que la gente entraba, y si hubiese entrado la gente estaríamos hablando hoy de otra cosa, ¿ves? Tal cual. Víctor, quiero aprovecharlo, me quedan 4 minutos para las noticias, sí. Pero me gustaría preguntarle,
dentro de estos 50 años o más, dentro de la segunda casa que debe ser la Casa Rosada y la vida íntima de los presidentes de la nación, ¿qué le ha enseñado el trabajo, lo que ha escuchado, lo que ha visto, y también cómo fue despedido? Despedido en el buen sentido, ¿no? Cómo fue despedido por sus colegas, por sus amigos, por la gente que ha construido un lazo de trabajo, de amistad, quizás en diferentes sectores de la Rosada. No, yo me sentí muy respetado, primero por los presidentes, todos, muy respetados, y con algunos inconvenientes en algún momento, pero no vale la pena ni recordarlo, pero y por los trabajadores, no, sí, no, inclusive el gobierno actual decidió poner una placa en mi oficina que habité durante todos esos años con mi nombre y nombrándome decano de la fotografía de Casa Gobierno, o sea que ¿qué más quiero? Y aparte, vos sabés bien, y los que escuchan me van a entender, que de la Rosada no te vas, te echan. Linda frase, linda frase, qué linda frase. Sí, es así. Claro. Al menos es lo que experimenté yo, ¿viste? Seguro. Viviendo ahí adentro. Víctor, ¿y ahora? Y ahora un reencuentro conmigo y trabajando para ver qué puedo dejar como para que la memoria de estos años de las cuales nos tocó vivir a los que estamos vivos quede plasmada en algún lugar. Vamos a ver, estamos en eso. Pero estoy reviviendo todo mi laburo con tiempo, estoy en la cama al living, como diría Charlie. Como diría Charlie García. ¿Formó familia, Víctor? ¿Tiene hijos? Yo tengo 4, sí, tres mujeres y un varón, Ajá. Re orgulloso de ellos, así que fueron también víctimas de mi ausencia por el laburo, bueno, como nos pasa a todos, ¿no? Seguro. En definitiva uno siempre tiene que trabajar para que la familia pueda crecer y los chicos puedan estudiar y demás, pero bueno, fue bastante atípico el laburo mío porque yo me lo tomé en serio, no cumplí horario. Yo estuve promedio general 14 horas por día, 15 horas por día en Casa Gobierno, y no te cuento las que me he quedado a dormir, como en Malvinas, porque Galtieri había decidido quedarse a dormir ahí, yo me hicieron un colchón los muchachos y me quedaba ahí, comíamos un sándwich y un vaso de gaseosa y a quedarse a dormir ahí. Estuve como un mes y pico durmiendo en Casa Gobierno. Y también me pasó cuando cae de la Rúa, que me quedé hasta el último, hasta que llegó Camaño. Un día solo me fui a casa. Me fui el día que Rodríguez Sá se va a Mar del Plata y yo decido mandar a un compañero para poder ir a casa, ¿viste? Claro. Y me llaman de Mar del Plata el pibe y me dice, renunció. ¿Qué me habla? Le digo. No, renunció, se está yendo para San Luis. Y yo no podía entenderlo, ¿viste? Pero, bueno, tantas historias, ¿viste? Tantas historias, pero lo que yo te quiero remarcar que me dediqué en serio, dejó la piel. Todo. Dejó la piel. Y lo digo con orgullo. Por supuesto que sí, y se nota, Víctor, en 47, en 50 años de impecable trayectoria, no es para nada, no hay que revisar demasiado para saber que un trabajo de 50 años y más tan cercano al poder tiene la pulcritud y también la discreción que ha mantenido y la línea que lo caracterizó. Así que las palabras, como en la imagen, las palabras sobran, la imagen lo dice todo. Claro. Pero lo que pasa que vos imaginate que yo tenía la obligación de informarte a vos, a la gente. Sí. ¿Entendés? Mi oficina convive con la Plaza de Mayo. Yo estaba muy informado desde adentro por lo que pasaba y desde los ruidos de la plaza, ¿viste? Y yo creo que la gente que fuera del edificio está informada a través de una imagen. Y en algunos momentos lo logré, ¿viste?
en algunos momentos lo logré, siento que lo logré, ¿viste? Bueno, ha logrado una magnífica familia, una gran carrera, y seguramente el cariño de todos los que lo han conocido. Tengo noticias, mi querido Víctor, ha sido un placer, un honor recibirlo. No, gracias por darnos una vueltita por su vida, por su historia. Yo te agradezco y a disposición siempre, ¿eh? Cómo no, le mando un gran abrazo. Un abrazo y saludos. Gracias. Víctor Buje, 50 años capturando la intimidad del poder en la Casa Rosada, el histórico fotógrafo presidencial de cada uno de los gobiernos, de facto democráticos, hasta estos días, cuando se jubiló y fue recordado, aplaudido, abrazado y con una placa en su memoria por su paso por los 50 años de la historia de los presidentes de la República Argentina.